buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí, gracias a Rafael por esta introducción. Quiero empezar esta plática sensibilizándonos un poco de la realidad de la salud en México hacia la mayor parte de los mexicanos, o una buena parte de los mexicanos. No tiene caso de hablar de tecnologías de información si esto no lo alineamos, ¿sí?, en las empresas con el negocio y el producto, el mercado, y en el caso del gobierno con las necesidades de la población. Entonces me permití poner al principio un par de láminas y concluir con el mismo tema de la realidad de los mexicanos o de algunos mexicanos con respecto a la salud en este país. Sí. Creo que estamos muy adelantados. ¿Nos podemos ir a la primera? Estábamos medio adelantados en la lámina. ¿Listo? Bueno, doña Elena Nájera Domínguez tiene 36 años. Parece que no, que tiene mucho más en su cara, ¿no? Sí, es esposa de Ramón, que vive y trabaja en la segunda ciudad donde viven más mexicanos en el mundo. Esto es Chicago. Entonces su esposo vive fuera del país. Vive con sus 4 hijos en una ranchería que se llama El Salado en Guerrero. Habla español con sus hijos principalmente y mixteco con sus padres, ¿sí?, y buena parte de la población en esta ranchería. Es derechohabiente de nuestro sistema del Seguro Popular en Guerrero, y su unidad médica está en un pueblo que se llama Tulinam Guerrero. Y esto está a 3 horas caminando o en burro o en mula del lugar de donde vive, de la ranchería donde vive. ¿Sí? Y esta unidad médica de consulta externa o clínica familiar, como le nombramos a algunos, ¿sí?, atiende 3,700 personas y tiene un consultorio con un médico, que ojalá no se enferme el mismo día que se puede enfermar esta persona. La unidad de hospitalización más cercana está en la cabecera municipal. Afortunadamente en esa cabecera municipal, ¿sí?, está una unidad médica con hospitalización, y esta es la de Huitzuco. Hay un pueblo que se llama Huitzuco de los Figueroa, ¿sí?, o el municipio se llama así, la cabecera municipal es Huitzuco. Este centro de salud fue inaugurado en 1981, tiene 12 consultorios y 31 camas. Creo que por las condiciones en las cuales vive doña Elena, tarda 2 horas en llegar ahí, por la dificultad o la vuelta que hay que dar en los caminos para llegar a este municipio, me comentaba. ¿Y por qué? Porque aunque es un pueblo que está casi junto a la autopista del Sol, ¿sí?, hay que dar como una vueltezota para llegar a la cabecera municipal. Sería más fácil salirse a la carretera y tomar un camión para irse a Chilpancingo, pero pues no les corresponde, no tienen derecho a ir a la clínica en Chilpancingo, tienen que ir a la de la cabecera municipal. Si Elena tiene un problema de salud, tiene que asistir a su primer nivel de atención, y esto quiere decir desplazarse 3 horas de ida y 3 de vuelta, o sea 6 horas tiene que dedicar para desplazarse y llegar a recibir, ¿sí?, consulta. Si acaso hay disponibilidad del médico y si ese día sí fue el médico. Más el tiempo de espera que tiene que pasar antes de poder recibir la atención del médico. Si de repente tiene algún padecimiento que no puede solucionar el médico, o después de 3 vueltas sigue con el mismo padecimiento, Elena, tiene que atender al segundo nivel de atención. Eso quiere decir desplazarse 3 horas, más las 2 que les había dicho para llegar al lugar, y otras 5 horas de regreso para volver a su casa, más el tiempo de atención. Y esto lo tenemos que multiplicar por la vuelta que Elena tiene que dar hacia la unidad de hospitalización para sacar consulta. Es la primera vuelta. La segunda es el día que tiene que ir a la consulta, más las vueltas que tenga que dar para hacerse los análisis clínicos que necesite o determine el médico que necesite Elena. Generalmente, además, es importante señalar que como es muy temprano la atención o la pedida de consultas, pues se tiene que ir de un día antes. ¿Sí? Su esposo vive en Estados Unidos y tiene 4 hijos.
Entonces, pues la verdad es que Elena tiene un serio problema y no solo es de salud, ¿sí? Y así está 1 de cada 4 mexicanos. A lo mejor varía el tiempo, varía un poco las condiciones y la ubicación geográfica o el acceso, pero 1 de 4 mexicanos vive esta realidad. Trato de platicar esto no para que nos espantemos ni nos enojemos, sino para que pongamos en contexto todo lo que estamos haciendo en la Secretaría de Salud y lo importante que es para muchos mexicanos. Cuando yo veo esto y se lo platico a algunas personas, muchas veces tendemos a tener reacciones de frustración, enojo, y pensamos en diferentes conceptos. Y estos son los conceptos que generalmente me expresan las personas con respecto a esta situación particular de Elena que me gusta platicarlo. Tengo que aclarar que Elena es una persona, el nombre es otro, ¿sí? Por respeto a ella, y esa no es su foto necesariamente, ¿no? Pero sí es un caso real que conozco de primera mano. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? Cuando escuchamos de las acciones del gobierno en materia de tecnologías de información, en todos los foros en los que estamos nos platican de la estrategia digital. Desde el punto de vista de Secretaría de Salud, ¿cómo bajamos esto a la realidad en el día con día? Principalmente a través de 2 de los 5 grandes objetivos de esta estrategia, ¿sí? Uno es el de transformación gubernamental y otro es el de salud universal y efectiva. Si bien esta dirección general no coordina todos estos proyectos, ahorita vamos a enunciarlos muy claramente y ver cómo la Dirección General de Tecnologías de Información genera los habilitadores tecnológicos para los proyectos que en materia de salud están incluidos en esta estrategia. El primero de los objetivos o de los proyectos o los grandes proyectos transversales a todo el sector que están dentro de esta estrategia digital es el de expediente clínico electrónico, el certificado de nacimiento y la cartilla de salud electrónicas. ¿Sí? Nos impresionaríamos si pudiésemos saber la cantidad de mexicanos que no tienen, ¿sí?, un certificado de nacimiento. ¿Okay? La meta es que para el 2018 el 60% de los certificados de nacimiento se origina a través de un certificado electrónico, que la persona ya tenga una identidad desde el principio. Y este es un esfuerzo que está haciendo la Dirección General de Información en Salud, coordinando a todos los elementos del sector dentro de la Secretaría, junto con CENSIA y otras instituciones. ¿Okay? El segundo, también coordinado por la Dirección General de Información en Salud, tiene que ver con el Padrón General de Salud. Cómo hacemos converger los padrones de beneficiarios en todas las instituciones del sector. Y este es un proyecto muy bonito que el área de la Dirección General de Información en Salud, a cargo del licenciado Juan Carlos Reyes, ¿sí?, está tratando de coordinar con todas las dependencias, no solo para tener una sola base de datos de todos los beneficiarios, sino para empezar a medir traslapes entre los beneficiarios, que al final es dinero. El tercer gran proyecto, que coordinado por CENETEC hacia el interior como coordinador intersecretarial de todos los esfuerzos de telesalud y telemedicina, ¿sí?, tiene que ver con esto mismo: crecer a lo largo del sexenio de 478 a 2.500 puntos en México donde se pueda dar telesalud, donde una persona pueda recibir telesalud o teleeducación, un médico. Es dramático. Platicábamos con alguno de los secretarios de salud de los estados, el de Veracruz, me decía que la saturación del segundo nivel de atención en su estado es tal que como que a primera vista pensaría él que necesitaría estar construyendo por lo menos 2 hospitales de segundo nivel más. Pero cuando empieza a analizar el detalle se da cuenta que el 60% de los casos que llegan al segundo nivel se pudieron haber resuelto en la clínica familiar. Luego entonces la teleeducación va a formar un papel muy importante con los médicos para poder reducir ese porcentaje de los casos que el médico familiar manda al segundo nivel de atención cuando lo pudo haber resuelto él solo. ¿Okay? Y el último es la digitalización de trámites y servicios.
La Secretaría de Salud tiene muchos trámites, sobre todo con la industria, con los hospitales, con las compañías farmacéuticas, etcétera. Y la digitalización de todos estos trámites y servicios a través del esfuerzo que hoy coordina la Unidad de Gobierno Digital de la Secretaría de Función Pública con el portal GovMX, la digitalización de todos estos trámites para hacerlos más fáciles, hacerlos más transparentes, es el cuarto gran objetivo. En este caso, sin lugar a dudas, COFEPRIS es el que tiene el mayor reto para a lo largo de estos años digitalizar los más de 300 trámites que ofrece a la industria. ¿En qué se basa todo esto? No se puede basar en otra cosa, y eso ahora sí es de lo que voy a hablar, ¿sí?, sino de conectividad a través del programa México Conectado. Porque ninguno de estos proyectos arriba que mis compañeros en la Secretaría de Salud están implementando puede existir si no hay una correcta conectividad. Y dos, tiene que haber una plataforma de arquitecturas de tecnologías de información que esté alineado con una política federal de tecnologías de información, que es la que mandata la Estrategia Digital Nacional, que nos permita interoperar entre los diferentes entes en la Secretaría y empezar a intercambiar información entre las aplicaciones que les dan servicio a toda la población. ¿Okay? Entonces, de estas partes bajas es de las que vamos a hablar hoy. El primero es la conectividad de salud. ¿Y por qué es tan importante? ¿Sí? Si bien la Secretaría de Salud tiene conectados el 100% de las oficinas centrales de la Secretaría, ¿sí?, en las ciudades principales del país, de las cuales tenemos 1,826 puntos donde se dan servicios de salud, ¿sí?, corresponden al 11% de los puntos totales del país, solo el 24%, o sea, 434 puntos están conectados hoy. Estos son hospitales, clínicas familiares, unidades médicas de alta especialidad, etcétera, que están en las principales 40 ciudades del país. Es bajo, ¿no? En el segundo nivel son aquellos poblados que no llegan a gran ciudad, ¿sí?, pero que son una buena cantidad de los poblados que tienen más de 5,000 habitantes, ¿sí? Y estos poblados, ¿sí?, son el 18% de los poblados, de los puntos en salud conectados, o que deberíamos de conectar, de los cuales solo el 34% ya está conectado. Tenemos que avanzar en el resto de los puntos para poder lograr una cobertura. Pero bueno, estos son para las personas que están en la cabecera municipal, que están en las ciudades. El verdadero beneficio social es para el último nivel, que representa el 71% de las unidades médicas, sobre todo unidades médicas de consulta externa, y pues algunos puntos para atención de desastres. Este es el gran reto, conectar estos 11,753 sitios, de los cuales solo 3,060 están hoy conectados. Parecería que es un reto imposible de alcanzar, pero vamos a ver qué es lo que estamos haciendo para hacerlo, ¿sí? Hoy, la conectividad en todos estos sitios es a través de diferentes esquemas. Buena parte de los sitios y del mayor volumen de los sitios conectados es a través de las redes federales. Las redes que proporciona la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de lo que es el Fideicomiso iMéxico. Hoy el programa México Conectado. Y el programa México Conectado terminó el año pasado con 40,000 sitios conectados, de los cuales un poco más de 4,000 eran sitios de salud. El objetivo es llegar al 2018 con 250,000 sitios conectados, de los cuales 22,000 que corresponden a todos los sitios que les dije anteriormente son de salud. O sea que queremos acabar o llegar al 2018 habiendo conectado todos los sitios de salud del país. Esto abre una gran gama de oportunidades para mejorar la calidad de atención a los mexicanos. Y no a los mexicanos como nosotros, que podemos estar aquí sentados muy cómodamente, sino a los que más lo necesitan. Y eso es bien, bien importante, ¿sí? Les voy a poner un video para que entendamos un poquito más lo que quiere decir este programa de México Conectado, ¿sí? Es un video que me permití robarle a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Con Internet de banda ancha, construiremos un México más próspero e incluyente, en el que todos participemos y encontremos mejores oportunidades de desarrollo. Hasta ahora,
México no ha aprovechado la oportunidad que ofrece Internet para convertirse en un país con mayor presencia en el mundo, capaz de innovar y hacer crecer su economía. Garantizar el derecho al acceso a Internet de banda ancha convertirá a México en un país con una mejor calidad de vida. Esta es la razón de ser del programa México Conectado, parte de la Estrategia Digital Nacional del Gobierno de la República. En la actualidad, la proporción de mexicanos con acceso a Internet es muy baja. 6 de cada 10 mexicanos no tienen acceso a Internet, un recurso fundamental para la movilidad social y el desarrollo económico. En las 1000 localidades urbanas más pobladas del país, donde existe un mayor número de proveedores del servicio de Internet, solo el 29% de las viviendas cuenta con una conexión a Internet. En las zonas rurales, la situación es aún más preocupante. De las casi 190,000 localidades rurales del país, solo 2% de las viviendas cuenta con una conexión a Internet. No hay empresas que brinden el servicio de Internet o, en el mejor de los casos, solo existe una que lo ofrezca. La situación del acceso a Internet en los más de 250,000 sitios públicos del país también es crítica. Muy pocas escuelas, centros de salud, centros comunitarios y oficinas de los 3 órdenes de gobierno cuentan con Internet de banda ancha. Uno de los principales compromisos del Gobierno de la República fue establecer una agenda digital por un México conectado que permita cerrar la brecha digital y democratizar el acceso a las TIC. Este compromiso se tradujo en acuerdos concretos que fueron avalados por las principales fuerzas políticas del país. Ahora, la Constitución mexicana establece la obligación del Estado de garantizar el derecho de acceso al servicio de Internet de banda ancha y establece 3 mandatos concretos. 1. La construcción de una robusta red troncal de telecomunicaciones. 2. La instalación de la red compartida de servicios móviles al mayoreo. Juntas, la red troncal y la red compartida permitirán que los operadores de telecomunicaciones presten el servicio de Internet en poblaciones que hoy se encuentran desatendidas. En tercer lugar, la reforma instruye que se conecten los sitios públicos hasta alcanzar la cobertura universal, lo cual será posible a través del programa México Conectado. Así, el programa México Conectado llevará conectividad a todos los sitios públicos del país para contribuir a que todos los mexicanos cuenten con acceso a Internet. México Conectado permitirá también abrir una ventana de conocimiento y de oportunidades de movilidad social, salud y bienestar a niños y jóvenes mexicanos. Incrementar la calidad y la cobertura de los servicios de salud, gracias a proyectos digitales como el expediente clínico electrónico y las consultas médicas a distancia. Difundir información pública y promover la transparencia, la rendición de cuentas y el gobierno abierto. Permitirá además potenciar la innovación, la ciencia y la tecnología con proyectos de colaboración nacional e internacional. Facilitar el incremento de la productividad a los empresarios y comerciantes. Un sitio público conectado también podrá ser utilizado como punto de acceso abierto para brindar conectividad a la banda ancha móvil a la comunidad en la que se ubica el sitio. El programa México Conectado del Gobierno de la República se coordinará a través de mesas estatales, en las que participarán autoridades federales y estatales y en las que se definirá el universo de sitios públicos a conectar, los activos disponibles y sus necesidades específicas. Se impulsará la creación de aplicaciones y de contenidos digitales para aprovechar al máximo los beneficios del acceso a Internet. Lograr que la totalidad de los sitios públicos de los 3 órdenes de gobierno cuenten con conectividad a Internet de banda ancha será una de las principales acciones para lograr un México en paz, próspero e incluyente, abierto al mundo, en el que todos los ciudadanos cuenten con una educación de calidad y acceso al conocimiento, para que puedan insertarse así en la era digital. Eso no tiene nada que ver con toda esta especulación que si la reforma de telecomunicaciones y la privacidad, etcétera. Este es el sentido social de este tipo de reformas que estamos tratando de aprovechar en la Secretaría de Salud para mejorar las condiciones en las cuales los mexicanos tienen acceso a la salud. Esta es la primera parte, pero la segunda es ¿de qué sirve la conectividad sin aplicaciones y sin contenidos que hagan sentido? Sin aplicaciones que interoperen entre sí y que nos permitan mejorar la calidad de los servicios.
Y en ese sentido, el segundo gran esfuerzo, el segundo gran pilar que mencionábamos es el de la arquitectura, tecnología institucional. Y hace el 8 de mayo salieron en el diario oficial algunos lineamientos sobre la arquitectura institucional del gobierno federal. En decimos que el objetivo es generar una política en materia de TICs a nivel gobierno federal. Y la Oficina de la Presidencia, junto a la Unidad del Gobierno Digital, establecieron esta estrategia o esta política de materia de TICs, que fue publicada por la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de la Función Pública. Lo primero es establecer a través de esta política una arquitectura tecnológica para toda la administración pública. Aprovechar y redistribuir las capacidades tecnológicas. En el gobierno estábamos rentando de más servicios cuando teníamos capacidades subutilizadas. Entonces queremos empezar a utilizar las capacidades propias para, uno, poder homologar y estandarizar el uso de tecnologías, poder desarrollar interoperabilidad entre aplicaciones dentro de las diferentes oficinas del gobierno de la República. Es dramático la cantidad de veces que nos piden y nos vuelven a pedir nuestra acta de nacimiento para cualquier trámite, cuando el gobierno la da. ¿Por qué no podría el gobierno tener acceso a la información de tu nacimiento, ¿sí? Y te la tiene que estar pidiendo en todos los trámites que haces? Ese es el tipo de cosas que nos estamos cuestionando, ¿sí? Privilegiar la utilización del cómputo en la nube, no nubes públicas necesariamente, pero sí del gobierno federal. Asegurar la neutralidad tecnológica para no favorecer marcas. Fortalecer mecanismos y seguridad de la información y la soberanía de los datos. Es bien importante mencionar que muchas veces la sobreutilización de los servicios ponía al gobierno federal en riesgos sobre la propiedad y la continuidad de los procesos que tenemos en las diferentes dependencias para poder suministrar servicios a la población, y esto estaba en poder de particulares. Entonces hay nuevos lineamientos que hacen que tengamos más soberanía sobre esto. Los esquemas de arquitectura para lograr esto en la Secretaría de Salud, ¿sí? Nos llevan a pensar ya en escenarios de arquitectura en la nube, en una nube de salud del gobierno federal. Consolidar todos los centros de datos que como Secretaría de Salud tenemos en uno solo es una de las principales iniciativas que se están concluyendo en estos meses. Después, empezar un proceso de modernización de aplicaciones para retomar el control y poner todas estas aplicaciones en ambientes controlados, dentro de ambientes donde exista gobierno de TI, donde exista control de versiones, donde exista toda la documentación, que todas las aplicaciones de los sistemas que le dan servicio a ustedes como población y a todos nosotros mexicanos utiliza la Secretaría. No quiero decir cómo estaban para no asustarlos, ¿ok? Pero eso es lo que estamos haciendo, empezar a discriminar las aplicaciones, empezar a determinar qué base tecnológica, dependiendo del nivel de transaccionalidad que cada una de las aplicaciones tenga, de la criticidad de la información, para poder lograr más seguridad de información, más soberanía sobre los datos, tenga cada una de estas aplicaciones. Y por qué no llegar en aquellos casos donde sea posible hasta el cómputo en nubes públicas, que sí nos trae beneficios para hacer más baratos los servicios que suministramos. ¿Okay? Hay un proceso que entonces estamos hablando de volver a tomar todo este contenido que vamos a hacer pasar por estas redes públicas para poderlo modernizar y apropiarnos de nuevo de todas estas aplicaciones, que son más de 200. Donde uno de los elementos más importantes es la administración de datos maestros, en donde algunas de las áreas de la Secretaría tendrán trabajo bien importante que hacer para lograr, que exista un solo dato para cada uno de los elementos que son cruciales para determinar condiciones de salud para los mexicanos, que exista un dueño para estos datos y que estos datos se administren adecuadamente para que puedan interoperar entre los diferentes sistemas de la Secretaría y hacia los sistemas de otras secretarías. ¿Ok? ¿Cuál es nuestra visión para el 2018? Y quizás con eso me gustaría cerrar y abrir un tiempo hacia preguntas y respuestas.
que Elena sí puede seguir teniendo un problema de salud, que no vamos a cambiar la condición por la cual Elena tiene que caminar o ir en algún medio de transporte hasta la población de Tulinam, ¿sí? Y que esto va a seguir pasando en 1 de cada 4 mexicanos, porque pues, no queremos que las poblaciones urbanas sigan creciendo y el campus siga disminuyendo. Pero que si esto llega a suceder, pueda ser atendida en su poblado por medio de una consulta de telesalud o telemedicina en el mismo poblado donde vive, a través de las caravanas de la salud, que estarán conectadas y podrán interconsultar con hospitales. Y que, bueno, si tiene que ir al primer nivel de atención porque no va a una caravana en las próximas semanas, ¿sí?, el médico familiar que la atiende en Tulinam tenga más elementos y más capacitación para poderla diagnosticar mejor, tratar mejor, y no tener que hacerla que se desplace hasta Huitzuco, dijimos, hasta Huitzuco de los Figueroa, ¿sí? Y tercero, que antes de trasladarse hasta la cabecera municipal, porque desgraciadamente sí tendría que ser hospitalizada, ¿sí?, su médico familiar pueda confirmar con el hospital que hay disponibilidad para una consulta, qué día y a qué hora, para que ella se pueda trasladar en forma segura. Y que ya vaya diciendo, me van a hacer consulta a esta fecha y estos son los exámenes que tengo que llevar. ¿Okay? No vamos a cambiar la realidad de los mexicanos, pero vamos a hacerles más fácil el acceso a los servicios de salud. Y eso lo podemos lograr a través de conectividad y de aplicaciones y proyectos, como ya vieron en la estrategia digital, que nos permitan suministrar mejores servicios de salud. ¿Okay? Y esto está 3 horas caminando o en burro o en mula del lugar de donde vive, de la ranchería donde vive, ¿sí? Y esta unidad médica de consulta externa o clínica familiar, como le nombramos algunos, ¿sí?, atiende 3,700 personas y tiene un consultorio con un médico, que ojalá no se enferme el mismo día que se puede enfermar esta persona. La unidad de hospitalización más cercana está en la cabecera municipal. Afortunadamente en esa cabecera municipal, ¿sí?, está una unidad médica con hospitalización, y esta es la de Huitzuco. Hay un pueblo que se llama Huitzuco de los Figueroa, ¿sí?, o el municipio. Permití poner al principio un par de láminas y concluir con el mismo tema de la realidad de los mexicanos, o de algunos mexicanos con respecto a la salud en este país. Sí. Creo que estamos muy adelantados. ¿Nos podemos ir a la primera? Estábamos medio adelantados en la lista. ¿Listo? Bueno, doña Elena Nájera Domínguez tiene 36 años. Parece que no, que tiene mucho más en su cara, ¿no? Sí, es esposa de... se llama así, la cabecera municipal es Huitzuco. Este centro de salud fue inaugurado en 1981, tiene 12 consultorios y 31 camas. Creo que por las condiciones en las cuales vive doña Elena, tarda 2 horas en llegar ahí, por la dificultad o la vuelta que hay que dar en los caminos para llegar a este municipio, me comentaba. ¿Y por qué? Porque aunque es un pueblo que está casi junto a la autopista del Sol, ¿sí?, hay que dar como una vueltezota para llegar a la cabecera municipal. Sería más fácil salirse a la carretera y tomar un camión para irse a Chilpancingo, pero pues no les corresponde, no tienen derecho. Ramón, que vive y trabaja en la segunda ciudad donde viven más mexicanos en el mundo. Esto es Chicago. Entonces su esposo vive fuera del país. Vive con sus 4 hijos en una ranchería que se llama El Salado en Guerrero. Habla español con sus hijos principalmente y mixteco con sus padres, ¿sí?, y buena parte de la población en esta ranchería. Es derechohabiente de nuestro sistema del Seguro Popular en Guerrero, y su unidad médica está en un pueblo que se llama Tulinam, Guerrero. Muy buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí, gracias a Rafael por esta introducción. Quiero empezar esta plática
sensibilizándonos un poco de la realidad de la salud en México hacia la mayor parte de los mexicanos, o una buena parte de los mexicanos. No tiene caso de hablar de tecnologías de información si esto no lo alineamos, ¿sí?, en las empresas con el negocio y el producto, el mercado, y en el caso del gobierno con las necesidades de la población. Entonces,